Imagina esto. Un piloto japonés, arrastrado medio muerto desde el Pacífico, se prepara para la tortura. En su lugar, un marinero estadounidense le pregunta: ¿chocolate o vainilla? Ahora descubrirás cómo los prisioneros de guerra japoneses, que esperaban hambre y tormento, en cambio se encontraron con comidas gratuitas, Coca-Cola y comodidades inimaginables en el cautiverio americano. Una experiencia que destrozó sus creencias y reveló los asombrosos contrastes entre ambas naciones. Las olas golpeaban contra el casco de acero del USS Enterprise, mientras los marineros sacaban otro cuerpo empapado del mar de Filipinas. Su uniforme se pegaba como pergamino mojado, la sal ardía en los cortes abiertos y sus ojos se movían frenéticamente, preparados para el culatazo de un fusil o el filo helado de una bayoneta. En cambio, unos brazos fuertes lo arrastraron hasta la cubierta, le arrojaron una manta sobre los hombros y el olor del antiséptico ya flotaba en el aire. Durante horas había estado flotando, medio inconsciente, esperando la muerte. El adiestramiento japonés dejaba claro el desenlace. Los estadounidenses matarían a los prisioneros o los exhibirían en humillación. Sin embargo, el primer contacto no fue un golpe, sino la presión de la morfina entrando en su brazo. Un sanitario se arrodilló, tomándole el pulso con calma clínica, mientras otro marinero acercaba una cantimplora hasta sus labios. El agua sabía limpia, casi dulce, comparada con las raciones estancadas de su portaaviones. Bebió con ansia, la confusión extendiéndose más rápido que el alivio. Saburo Kitamura entendió. La ejecución debía llegar antes que la bondad. Entonces, ¿por qué me salvaron? Su mente giraba entre contradicciones, la propaganda que le habían inculcado chocando con la escena ante sus ojos. Cerca de allí, otros pilotos japoneses, maltrechos y ensangrentados, recibían vendajes, café e incluso cigarrillos. Nada tenía sentido. El contraste con el hogar era brutal. En los barcos japoneses, a los heridos se les remendaba deprisa, si es que se les atendía, y con frecuencia se les enviaba de nuevo al servicio sin importar su estado. La medicina era escasa, la morfina casi inexistente y la infección una sentencia de muerte. Allí, un enemigo cosía una herida con el mismo cuidado que si se tratara de su propio hermano. El olor a yodo se mezclaba con el aire salino, un aroma de misericordia desconocida. Arrastrado bajo cubierta, Kitamura entró en el comedor. Se quedó paralizado. Las bandejas rebosaban de comida. Pollo frito reluciente de grasa, pan aún caliente, puré de patatas bañado en mantequilla. Un cocinero estadounidense agitó la mano con impaciencia en la fila, señalando otra estación. ¿Chocolate o vainilla?, preguntó. Las palabras apenas tuvieron sentido. Helado en un buque de guerra. Imposible. En los portaaviones japoneses, las comidas se habían reducido a bolas de arroz envueltas en algas, a veces con sabor a rábano encurtido. La carne era rara, las verduras aún más. El helado era un sueño infantil, no un lujo para marineros en guerra. Y sin embargo allí corría libremente. Dulzura helada invocada en pleno combate. Kitamura apretaba la bandeja. Sus manos temblaban tanto que los frijoles resbalaban por la superficie metálica. El comandante Mitsuo Fuchida narró: mientras nuestra marina rezaba por vientos divinos, los estadounidenses fabricaban el frío en sus máquinas. Recordaba haber sido subido al USS Missouri en 1945 y que le ofrecieran café caliente con azúcar, algo que no había probado en años. Los lujos más pequeños, rutinarios para los estadounidenses, golpeaban a los prisioneros japoneses como un trueno. Pero detrás de la abundancia se escondía otro impacto: la actitud. Los guardias no se burlaban, no se regodeaban. Eran bruscos, incluso impacientes, pero trataban a los prisioneros como hombres, no como sombras vergonzosas. Un marinero se quejaba de la falta de donuts.
Un comentario casual que parecía irreal para quienes habían sobrevivido con restos de pescado seco. El colapso psicológico comenzó en ese instante. El enemigo, pintado como decadente y débil, mostraba fuerza y a través de la generosidad. La comida se convirtió en un arma más afilada que las balas, deshaciendo décadas de adoctrinamiento. Kazuo Sakamaki escribió: los submarinos enemigos tenían duchas de agua caliente, mientras nosotros no teníamos ninguna en tierra. Ellos disponían de bibliotecas y de urnas de café que nunca se vaciaban. ¿Cómo era posible? Los sonidos del comedor amplificaban la disonancia. Los tenedores chocaban contra las bandejas metálicas. Estallaba la risa de marineros cercanos, y una radio chisporroteaba con música swing. Para hombres condicionados a ver a los estadounidenses como bestias crueles, aquello era un teatro imposible de normalidad. El aroma del pollo frito se mezclaba con el humo del cigarrillo, grabándose en recuerdos que los perseguirían mucho después del cautiverio. Incluso mientras comían, la sospecha persistía. Algunos prisioneros tanteaban sus platos, convencidos a medias de que la comida estaba envenenada. Otros masticaban despacio, esperando un castigo posterior. Pero nada ocurrió. En cambio se les animaba a comer más, a servirse una segunda ración, a beber leche hasta que les doliera el estómago. El suboficial mayor Yoshio Yamada calculó: la tripulación del acorazado tiraba más comida tras una sola comida de la que mi destructor recibía en una semana. No podía comprender semejante derroche en una nación donde hasta los restos de arroz eran preciosos. Esa constatación, abundancia frente a privación, se convirtió en el arma más devastadora de todas. Al caer la noche, los prisioneros fueron conducidos a sus alojamientos. Les esperaban sábanas limpias. Colchones con resortes crujieron bajo sus cuerpos agotados. Algunos hombres lloraron en silencio, incapaces de conciliar la dignidad en la derrota con el consuelo del cautiverio. El resplandor suave de las lámparas eléctricas brillaba sobre ellos, otro recordatorio de los recursos inagotables de América. En Japón, las reglas de apagón mantenían las ciudades en la oscuridad. Allí, incluso una prisión brillaba con luz. Y así, comenzó el desmoronamiento. Para los prisioneros japoneses, el primer gran impacto de la guerra no fue la derrota en combate, sino un helado en la cubierta de acero, entregado por el mismo enemigo del que les habían dicho que los devoraría vivos. La primera noche en un barco estadounidense ya había parecido irreal. Comidas calientes, heridas vendadas y colchones con verdaderos resortes. Sin embargo, para los soldados japoneses capturados, el mayor impacto llegó cuando los transportes finalmente atracaron y las puertas de los campos de prisioneros se alzaron ante ellos. Alambre de púas, torres de vigilancia, centinelas armados. Todo encajaba en la imagen del cautiverio con la que los habían advertido. Pero lo que ocurrió dentro de esas cercas destrozó todas sus expectativas. Los recién llegados fueron alineados en silencio. Las botas raspaban la grava, los fusiles brillaban bajo el sol y el sudor corría por rostros cubiertos de sal y mugre tras semanas de combates. Se preparaban para la humillación. En cambio, funcionarios con tablillas comenzaron a anotar sus nombres, registrar unidades e incluso preguntar por sus familiares más cercanos. Intérpretes repetían las instrucciones en un japonés con acento. El proceso fue rápido, eficiente y fríamente organizado, como si cada detalle de su existencia aún importara. Cuando la fila volvió a avanzar, entraron en la inspección médica. Batas blancas, estetoscopios, el olor penetrante del desinfectante. Un sanitario abría bocas con un depresor de lengua. Otro tomaba la presión. Un tercero revisaba la presencia de piojos. Un prisionero casi se desmayó del shock cuando un enfermero estadounidense le inyectó una vacuna, no una bala. El ardor de la aguja dolió,
Pero el significado caló más hondo. Los mantenían vivos, no los destruían. Hiroshi Takeda dijo: el enemigo midió nuestros cuerpos con el mismo cuidado con el que nosotros medíamos fusiles. Era como si el ganado recibiera mejores cuidados que los soldados en casa. En Japón, los suministros médicos se habían racionado tan estrictamente que ni siquiera los oficiales eran tratados. Allí cada prisionero era vacunado, examinado y documentado con minuciosidad burocrática. Luego vinieron las duchas. Los hombres avanzaron en fila hacia un largo edificio de madera, con tuberías que corrían por encima. El vapor se arremolinaba en el aire. El olor del jabón y del agua caliente llenaba sus narices. Los guardias gritaban órdenes: desnúdense, lávense, avancen. Al principio cundió el pánico. Rumores de cámaras de gas corrían de oído en oído. Algunos se quedaron inmóviles, puños apretados, cuerpos rígidos. Pero luego, con un silbido, el agua cayó en corrientes constantes. Tibia, purificadora, real. La sensación los dejó atónitos. La suciedad se deslizaba en regueros pardos. Los piojos bajaban flotando por los desagües. Las cicatrices brillaban bajo el chorro. Por primera vez en meses, su piel hormigueaba de calor, no de insolación o fiebre, sino de un calor controlado. Después les entregaron toallas gruesas, dobladas, sorprendentemente blancas. Presionaban la tela contra sus rostros, inhalando el tenue aroma del detergente. Para hombres que habían vivido en selvas sin poder bañarse, era como entrar en otro mundo. Kenji Nakamura escribió: el enemigo derrocha agua como nosotros derrochamos vidas. Los chorros calientes caían sin cesar mientras en nuestros barcos se racionaban gotas en tazas de lata. En los portaaviones japoneses, los hombres pasaban semanas sin bañarse. El jabón era un lujo. Los piojos y las enfermedades eran compañeros constantes. Allí, en cautiverio enemigo, los prisioneros estaban más limpios que en sus propios cuarteles. A continuación, llegaron los uniformes nuevos. Montones de ropa caqui, botas con suelas intactas, incluso ropa interior. Los prisioneros se cambiaron a regañadientes, aferrándose a sus raídas túnicas japonesas como si abandonarlas significara traicionar su pasado. Sin embargo, una vez vestidos, miraron a su alrededor y vieron algo impensable. Todos los hombres con ropa limpia, ya no marcados por la suciedad o el hambre. Las barracas asestaron otro golpe a sus expectativas. Edificios de madera con ventanas, hileras de literas, colchones con mantas dobladas cuidadosamente encima. El aire olía débilmente a pino y jabón en lugar de moho y sudor. Algunos prisioneros tocaban los colchones con cautela, medio convencidos de que se los quitarían. En Japón, los civiles dormían sobre esteras de tatami o delgados futones, mientras los soldados a menudo se tumbaban en suelos de tierra. Allí, incluso los cautivos tenían resortes bajo la espalda. Aún así, la desconfianza se aferraba a ellos. Algunos escondían comida bajo sus nuevos colchones, convencidos de que los suministros desaparecerían. Otros se negaban a dormir profundamente, esperando palizas en la noche. Pero no llegaron golpes, ni gritos llenaron la oscuridad. El silencio del campo se rompía solo por la risa distante de los guardias, el zumbido tenue de las luces eléctricas que ardían sobre sus cabezas. Las propias lámparas eléctricas fueron una revelación. Cada habitación brillaba de noche, un hecho simple que cargaba con un gran peso. Las ciudades japonesas vivían en apagón desde 1941. Los hogares en penumbras temiendo a los bombarderos. Incluso antes de la guerra, las aldeas rurales carecían por completo de electricidad. Allí hasta las prisiones estaban bañadas en luz, como si la energía no tuviera límites. Takeshi Maeda entendió. El enemigo trata a los prisioneros con más dignidad de la que nuestro propio ejército daba a sus soldados.
Las palabras no se dijeron en voz alta, pero ardían en la mente de cada hombre. Sin embargo, bajo tanto consuelo, persistía la inquietud. Si los estadounidenses eran realmente tan poderosos, si podían gastar jabón, mantas y agua caliente en sus enemigos, ¿qué posibilidades tenían los ejércitos agotados de Japón? La contradicción era insoportable. Cada pastilla de jabón, cada comida caliente, cada bombilla encendida era un recordatorio. La guerra ya estaba perdida, aunque nadie se atreviera a admitirlo en voz alta. El impacto de las duchas calientes y las camas limpias apenas se había desvanecido cuando llegó la siguiente revelación: el desayuno. Los prisioneros avanzaban en silencio hacia el comedor del campo, con los estómagos vacíos, aún esperando alguna crueldad escondida. Las puertas se abrieron y el olor los golpeó. Tocino chisporroteando en sartenes, pan recién horneado, el aroma amargo del café flotando como humo. Se quedaron paralizados, desconcertados. Bandejas metálicas repicaban sobre el mostrador mientras los servidores repartían comida con rapidez mecánica. Huevos revueltos, tostadas, salchichas que goteaban grasa, tazas humeantes de café e incluso naranjas, abiertas y relucientes bajo la luz eléctrica. Los hombres miraban como si asistieran a una obra teatral, demasiado vívida para ser real. En el ejército japonés, las raciones se habían reducido a bolas de arroz endurecidas por el abandono, a veces acompañadas con rábanos encurtidos o tiras de pescado seco. La carne estaba reservada para los oficiales, si es que había. Las verduras eran escasas, la fruta casi inexistente. Y allí, en tierra enemiga, los prisioneros de guerra recibían la comida de reyes. Un soldado dudó tanto que un guardia lo empujó hacia adelante, instándolo a servirse más. Levantó el tenedor con los dedos temblorosos. El primer bocado de huevos revueltos, suaves, mantecosos, ricos, le provocó una oleada de calor en el pecho. Tragó demasiado rápido y tosió, pero las lágrimas se le llenaron en los ojos. Kazuo Ishikawa escribió: en nuestros barracones masticábamos raíces amargas de rábano. Aquí, los prisioneros saboreaban dulzura en cada bocado. Era insoportable. La sospecha envenenaba la sala. Algunos se negaban a comer, convencidos de que la comida era una trampa. Otros devoraban con avidez, guardando pan en los bolsillos, escondiendo naranjas bajo las camisas, temiendo que al día siguiente todo desapareciera. Sin embargo, no hubo castigos. Los guardias pasaban con indiferencia, sorbiendo su propio café, comiendo la misma comida. Ese simple hecho desarmó muchas dudas. Entonces llegó algo aún más extraño. Botellas de Coca-Cola, frías, perladas de condensación. El siseo de los tapones al ser destapados resonaba como fuegos artificiales. El líquido brillaba en el vaso, negro y misterioso. Los prisioneros olfateaban con cautela antes de probar, y el repentino burbujeo sacudía sus lenguas dulce y punzante. Estallaron risas ante aquel sabor desconocido, nerviosas e inseguras e inseguras, pero risas al fin. Taro Fujimoto entendió. Este enemigo ofrece golosinas a los cautivos mientras nuestros civiles roen cortezas de árboles para sobrevivir. El contraste desgarraba sus almas. Más tarde, las cartas que lograban ser enviadas describían comidas tan abundantes que los censores dudaban en dejarlas pasar, temiendo que destrozaran la moral de las familias hambrientas. La cena reveló aún más abundancia. Roast beef cortado en gruesas tajadas, patatas trituradas con mantequilla, guisantes de un verde brillante, tartas humeantes recién salidas del horno. Prisioneros acostumbrados a racionar calorías ahora veían cómo se desperdiciaba comida. Platos raspados en cubos mientras sus camaradas en el Pacífico hervían cinturones de cuero para masticar. El estrépito de las bandejas desechadas sonaba más fuerte que los disparos. El suboficial mayor Yoshio Yamada afirmó:
Después de una sola comida tiraban lo suficiente como para alimentar a mi barco durante una semana. No podía creerlo. Cada bocado llevaba una ironía afilada como el acero. El bushido les había enseñado a soportar el hambre como una insignia de honor. El hambre era lealtad. El sufrimiento era prueba de devoción. Sin embargo, los estadounidenses destrozaban ese credo con cada bandeja, demostrando que la fuerza no provenía del hambre que nos sembrede, sino de la abundancia. El choque sensorial iba más allá del gusto. El comedor zumbaba con voces, tenedores raspando, radios que reproducían música swing. El aire olía a pollo frito y pastel de manzana, aromas tan ricos que parecían burlarse del recuerdo del arroz húmedo y las verduras podridas. Las luces eléctricas brillaban arriba, indiferentes al racionamiento, otro recordatorio del exceso americano. Para algunos, la vergüenza se imponía al hambre. Recordaban a las familias en casa, a los niños llorando en la oscuridad por falta de comida. Comer se sentía como una traición. Unos pocos apartaban sus bandejas, incapaces de tragar. Sin embargo, a la mañana siguiente, esos mismos hombres volvían a la fila, atraídos por el olor del café recién hecho. La contradicción se volvió insoportable. ¿Cómo podía el enemigo alimentar a los prisioneros mejor de lo que Japón alimentaba a sus propios soldados? ¿Cómo podía la rendición traer dignidad cuando la lealtad solo había traído hambre? Cada comida ensanchaba el abismo. Cada bocado introducía una cuña entre la creencia y la realidad. Al tercer día, los rumores corrían por los barracones. Algunos bromeaban con amargura diciendo que preferían quedarse prisioneros para siempre antes que volver a los cuencos vacíos de arroz en su tierra natal. Otros permanecían en silencio, mirando sus tazas de café, con las manos temblorosas. Lo que había comenzado como supervivencia ahora se sentía como una revelación, y los aterraba. El impacto de la comida aún pesaba en sus estómagos, pero los días siguientes trajeron nuevas sorpresas. La rutina del campo comenzaba al amanecer. Un toque de corneta rompía la quietud de la mañana, y los prisioneros salían tambaleando de sus barracones esperando brutalidad. En cambio, los guardias contaban cabezas rápidamente, revisaban listas y los dirigían hacia el desayuno. No había golpes, ni oficiales gritando, solo procedimiento, ejecutado con una eficiencia mecánica. El pase de lista terminaba y el día se desplegaba como un reloj. Se asignaban tareas, algunos a los jardines, otros a las cocinas, otros a los talleres. Las órdenes se daban con firmeza pero sin malicia, más parecidas a las de capataces de fábrica que a las de carceleros. A los que resistían no se les golpeaba, solo se les empujaba de nuevo a la fila. Ese orden estricto, aunque libre de violencia, desconcertaba a hombres que habían sido preparados para esperar caos y crueldad. Dentro de los barracones aguardaba otra revelación. Las habitaciones brillaban con luz eléctrica. Incluso en la oscuridad de la noche, las bombillas ardían sin interrupción, borrando las sombras. En Japón, las familias vivían con faroles y temían cada noche el sonido de las sirenas de ataque aéreo. Allí incluso los prisioneros leían bajo lámparas eléctricas. El zumbido tenue de la corriente se convirtió en un recordatorio constante de la abundancia americana. En invierno las estufas rugían, llenando las habitaciones de un calor seco que irritaba las narices y agrietaba los labios. En los barcos japoneses, los hombres se apiñaban en camarotes helados, durmiendo hombro con hombro sobre esteras húmedas, con el aliento congelándose en el aire. Ahora, mantas dobladas esperaban en cada litera, suficientes para cada hombre. Hiroshi Okada entendió. Incluso como cautivos estábamos más abrigados que los hombres libres en nuestra patria. Lo que más lo sorprendió fue la lavandería. Los uniformes se recogían cada semana, se lavaban en máquinas, se secaban,
Se planchaban y se devolvían doblados. El olor a detergente impregnaba la tela, superando al hedor familiar de moho y sudor. Los hombres olían sus camisas con incredulidad. En el Pacífico, los soldados usaban los mismos uniformes hasta que la tela se les pudría en la espalda. Allí, un prisionero podía esperar ropa limpia cada semana. Incluso la higiene era impuesta con disciplina. Los guardias los llevaban en formación a las duchas, revisaban la presencia de piojos y les entregaban polvo desinfectante. Los hombres gruñían, pero en secreto se maravillaban de los beneficios para la salud. Las úlceras cicatrizaban, las toses desaparecían y las infecciones disminuían. Para soldados a los que se les había enseñado a aceptar la suciedad como prueba de resistencia, aquella limpieza obligada parecía debilidad. Y sin embargo lo salvaba. La rutina se convirtió en un extraño consuelo. 3 comidas al día, trabajo por la mañana, pases de lista bimbo hasta horas fijas y luces apagadas por la noche. Los días se confundían unos con otros, despojados de terror pero sujetos a un orden. Lo que se suponía una jaula empezaba a sentirse como estructura, incluso seguridad. Taro Endo dijo: en nuestros campos los hombres vivían como alimañas. Aquí, los prisioneros vivían como ciudadanos despojados solo de la libertad. Sus palabras reflejaban el pensamiento no dicho que roía a muchos. El cautiverio en América se parecía a la disciplina sin crueldad, a la supervivencia sin honor. Pero la sospecha nunca desapareció. Algunos creían que las comodidades eran temporales, que peores tormentos vendrían después. Se esparcían rumores de experimentos ocultos, de castigos secretos en la oscuridad. Sin embargo, los días pasaban sin incidentes. El orden se repetía. Los guardias seguían distantes pero no sádicos. La ausencia de brutalidad era en sí misma una forma de tormento, desgastando las expectativas sin dar respuestas. Los sonidos del campo se volvieron familiares. Botas golpeando la grava en el pase de lista, el repiqueteo de bandejas en el comedor, el silbido del agua caliente en las duchas. Incluso el crujido de los somieres por la noche resultaba reconfortante. Pequeños detalles se grababan en la memoria. El resplandor de una estufa, el zumbido débil de un generador, el roce de las mantas. Aún así, el contraste con Japón dolía profundamente. Los soldados recordaban las noches en la jungla llenas de insectos, las cubiertas heladas de los barcos donde los hombres tiritaban en silencio, los barracones tan abarrotados que había que dormir sentado. Allí, cada hombre tenía espacio, luz, calor y limpieza. La revelación hería. ¿Los había valorado tan poco su propia nación? Para la segunda semana, la incredulidad se convirtió en inquietud. El confort ya no sorprendía, sino que era constante, innegable, ineludible. Oprimía sus mentes más que las cadenas. El cautiverio, comprendieron, no era hambre ni tortura, era supervivencia envuelta en rutina. Y esa verdad los aterraba más que el fusil de cualquier guardia. La rutina de la vida en los barracones había apagado la sospecha. Pero el verdadero impacto comenzó cuando los camiones llevaron a los prisioneros más allá de las cercas. Estados Unidos necesitaba manos. Los campos se extendían vacíos, las fábricas exigían trabajadores y los agricultores americanos aceptaron usar la mano de obra de los prisioneros. Para los soldados japoneses criados con visiones del colapso estadounidense, aquellos viajes arrancaron los últimos hilos de ilusión. La primera parada fue en el campo. Filas interminables de maíz ondeaban con el viento, extendiéndose más allá de donde alcanzaba la vista. Tractores enormes rugían sobre la tierra, removiendo el suelo a un ritmo que ningún equipo humano podía igualar. Hombres que habían empujado arados detrás de bueyes se quedaban boquiabiertos. Incluso la granja más pequeña allí producía más que aldeas enteras en Japón.
El olor de la tierra fresca y de los motores de diésel llenaba el aire, abrumando sentidos acostumbrados al sudor y al estiércol. Hiroshi Takamura escribió: «Una sola máquina hacía en una hora lo que 100 de nosotros en un día. Nuestro imperio luchaba con palos contra gigantes». A la hora del almuerzo, las esposas de los granjeros traían cajas repletas de bocadillos gruesos con carne, manzanas pulidas hasta brillar y botellas de Coca-Cola aún frías de las neveras. Los granjeros comían con naturalidad, tirando cáscaras y envoltorios al suelo. Para los prisioneros, cada mendrugo desechado era a la vez un insulto y una revelación. En casa, las familias se morían de hambre con cartillas de racionamiento que valían menos que aquellas comidas. Las fábricas revelaron aún más. Los prisioneros marchaban dentro de edificios cavernosos donde las máquinas tronaban tan fuerte que el suelo temblaba. Cintas transportadoras movían corrientes interminables de productos. Comida enlatada, caucho, piezas de acero para camiones. Mujeres con monos de trabajo manejaban las líneas con destreza, bromeando con los guardias, sorbiendo café en los descansos. Los soldados japoneses parpadeaban ante aquella visión. En su patria las mujeres se doblaban sobre arrozales o cosían uniformes a la luz de un farol. Allí, ellas dominaban máquinas capaces de superar la producción de un ejército. Kensuke Mori entendió: los americanos desperdician fuerza como desperdician luz. Sus mujeres producen más en un día que nuestras fábricas en un mes. La escala aplastaba cada argumento de la propaganda japonesa. Una fábrica de sopas procesaba más tomates en una tarde de lo que provincias enteras podían cosechar en semanas. El aire olía a vapor, metal y especias. Una mezcla mareante de industria y abundancia. Las manos de los prisioneros temblaban al cargar cajas. Sus músculos inútiles frente a cintas de acero que nunca se cansaban. En las centrales eléctricas, el shock se profundizaba. Vagones de carbón volcaban ríos negros en hornos. Las turbinas aullaban y las luces iluminaban ciudades enteras. Una sola planta consumía más electricidad en una hora que los suburbios de Tokio en un mes. Prisioneros que habían crecido en aldeas oscuras veían a Zaramérica gastar energía como si fuera infinita. Yutaka Saito afirmó: «Sus fábricas brillan a medianoche mientras nuestras familias tantean en la oscuridad». El cautiverio demostró la mentira más que la batalla. Incluso la vida de los trabajadores golpeaba con dureza. Los estadounidenses llegaban a Sundotam a sus turnos en camiones y automóviles, no en bicicletas ni descalzos. Algunos poseían 2 vehículos, uno para el trabajo y otro para la familia. Fumaban cigarrillos sin cesar, tirando colillas a medio consumir al suelo. Los prisioneros los observaban incrédulos. En Japón, solo los oficiales podían permitirse tal lujo. Y allí hasta los obreros vivían mejor que los almirantes. El contraste los devoraba por dentro. Recordaban a camaradas comiendo hierba para sobrevivir en las islas del Pacífico. Hombres derrumbándose de hambre mientras los comandantes predicaban sacrificio. Y en Estados Unidos, los prisioneros engordaban en cautiverio. Sus mejillas redondeándose. Sus cuerpos recuperando fuerzas. La humillación era silenciosa, pero insoportable. De noche, de vuelta en el campo, los susurros se propagaban. Algunos admitían la verdad. América no era débil, sino increíblemente fuerte. Otros permanecían callados, aferrados al bushido mientras sus ojos delataban la duda. Cada día fuera de los alambres era otro golpe demoledor contra sus creencias. El mito de la decadencia americana se derrumbaba en el polvo de los campos y en el rugido de las fábricas. El imperio que había prometido la victoria mediante el espíritu estaba siendo superado por la maquinaria, la comida y la luz. Y los prisioneros, obligados a presenciarlo de primera mano, llevaban esas revelaciones de vuelta tras el alambre de púas como heridas más profundas que las balas. Los campos y las fábricas habían revelado la fuerza de América,
pero las noches mostraban algo más oscuro dentro de los propios prisioneros. Tras las cercas, el silencio se extendía por los barracones después de apagar las luces. Los hombres permanecían despiertos, mirando los techos de madera, luchando con preguntas para las que ningún oficial los había preparado. El bushido les había enseñado que el cautiverio era peor que la muerte. Rendirse significaba deshonrar a los antepasados, deshonrar a la familia, escupir sobre el propio emperador. Y sin embargo allí estaban, vivos, alimentados, cobijados, con mantas sobre los hombros, pan en los estómagos y médicos que trataban sus heridas. La vergüenza era asfixiante. Algunos reaccionaban con ira, acumulaban comida en sus literas, convencidos de que al día siguiente se la quitarían o, peor aún, la envenenarían. Otros comían sin dudar, pero lloraban en secreto, incapaces de conciliar el guiso y el pan con los recuerdos de camaradas muertos de hambre en Saipán. El choque entre el orgullo y la supervivencia se agudizaba cada día. Masao Taniguchi escribió: en la selva comíamos ratas para demostrar lealtad. En América comíamos carne como oficiales. Me sentía más sucio que nunca. Los barracones olían débilmente a jabón, comidas cocinadas y ropa limpia. Para muchos ese olor era insoportable. El confort significaba corrupción. La seguridad significaba traición. En los campos de entrenamiento de Japón se les había enseñado que soportar hambre y suciedad probaba devoción. Allí, en cautiverio enemigo, se veían obligados a admitir que la supervivencia podía llegar a través del confort. La vergüenza tomaba formas extrañas. Un hombre doblaba su manta cada noche con precisión ritual, inclinándose ante ella mientras dormía. Antes de dormir, como si pidiera perdón a sus antepasados. Otro se negaba a tocar su ración de carne, pasándola a sus compañeros mientras murmuraba oraciones. Algunos susurraban sobre el suicidio, pero la constante presencia de los guardias y el impacto de la abundancia los mantenía congelados en la indecisión. Las contradicciones se multiplicaban al comparar su trato con la crueldad de su propio ejército. En los campos japoneses, los oficiales habían golpeado a subordinados por flaquear, los habían matado de hambre como castigo y habían ignorado heridas infectadas. En América, los guardias imponían reglas, pero sin brutalidad. La disciplina llegaba sin humillación. La revelación cortaba como un cuchillo. Kenji Arakawa entendió. El enemigo nos dio la dignidad que nuestros propios comandantes nos habían arrebatado. Las palabras, aunque nunca se dijeran en voz alta, sangraban en cada gesto. El cuidado al doblar una toalla, la lentitud al masticar el pan, las lágrimas silenciosas derramadas en la oscuridad. Los detalles más pequeños se volvían recordatorios insoportables. Una taza humeante de café pesaba más que un fusil. El calor de un colchón se sentía como una carga de culpa. Incluso la risa, cuando alguna vez escapaba durante las comidas, llenaba a los hombres de temor. ¿Cómo podían reír mientras Japón sangraba? Una tarde llegó un envío de dulces. Los guardias arrojaron tabletas de chocolate sobre las mesas, sonriendo ante los cautivos desconcertados. La dulzura sorprendió sus lenguas, rica y cremosa, derritiéndose más rápido de lo que podían saborearla. Algunos la escupieron, convencidos de que era una trampa. Otros la devoraron con manos temblorosas. La culpa después fue peor que el hambre jamás había sido. Por la noche, los susurros recorrían los barracones. Era la supervivencia deshonra. Era aceptar comida traición. Algunos defendían que comer era necesario para vivir y regresar a casa. Otros insistían en que vivir de aquel modo ya era peor que la muerte. Los debates se encendían, las voces se elevaban, hasta que los guardias imponían silencio. Pero las preguntas nunca se desvanecían. El contraste con Japón profundizaba el tormento. Las familias en casa racionaban cada grano de arroz.
Los niños se desmayaban en las escuelas por hambre. Las madres aguaban el caldo hasta convertirlo en simple líquido tibio. Mientras tanto, sus hijos capturados masticaban carne asada y bebían Coca-Cola. La ironía era más cruel que cualquier látigo. Kiyoshi Nakagawa afirmó: nuestra nación hambrienta a sus soldados mientras el enemigo engorda sus cosas costotas a sus prisioneros. Anotó el pensamiento en un diario oculto, cada palabra grabada como una confesión de pecado. Día tras día, el choque se hacía más intenso. La supervivencia exigía aceptación. El orgullo exigía rechazo. Entre ambas fuerzas estaba cada prisionero, desgarrado en silencio. Y poco a poco, la verdad se imponía. El cautiverio en América no era la muerte sino la vida, y esa verdad era el arma más insoportable de todas. La vergüenza de los consuelos del campo los devoraba por dentro, pero nada preparó a los marineros japoneses para lo que presenciaron en los portaaviones americanos. Rescatados medio muertos del mar, tosiendo agua salada, esperaban cadenas o una bala rápida. En cambio, fueron llevados a bordo de ciudades flotantes, donde la vida misma parecía una ofensa. Los pasillos olían a café y pan recién horneado, no a combustible ni a sudor. Hombres con uniformes impecables pasaban a toda prisa, sus botas resonando sobre cubiertas de acero reluciente. Las máquinas zumbaban por todas partes. Las puertas se abrían hacia salas iluminadas con luz eléctrica, y ventiladores lanzaban aire fresco por los corredores. Para prisioneros acostumbrados a compartimentos estrechos, era como entrar en otro mundo. El comedor reveló el primer golpe. Filas de marineros cargaban bandejas con comida. Carne chorreando jugos, patatas, verduras brillantes con mantequilla, tartas humeantes sobre los mostradores. En la esquina, una máquina de helado giraba sin descanso, llenando cuencos para tripulantes que reían mientras se servían con despreocupación, como si aquel postre helado no significara nada. Masao Fujita dijo: nuestros almirantes comían menos en una semana de lo que sus marineros comían en una sola comida. Había visto oficiales repartir con solemnidad sobras de pescado, y allí los marineros arrojaban medias tartas sin terminar a los cubos de basura. Dondequiera que miraran, las máquinas realizaban tareas que en Japón aún hacían manos humanas. Las lavanderías retumbaban con lavadoras automáticas, montañas de ropa lavada y doblada en pocas horas. En la marina japonesa, los marineros fregaban sus uniformes en cubos con agua de mar, restregando hasta que la tela se desgastaba. Allí, los prisioneros tocaban prendas tibias recién salidas de las máquinas, con un olor a detergente tan intenso que les picaba en la nariz. La escala les destrozaba el espíritu. Los portaaviones americanos tenían congeladores de helado, barberías, incluso proyectores de cine. Los hombres jugaban a las cartas en salas de recreo, fumaban cigarrillos sin racionamiento y leían periódicos impresos en el propio barco. Para prisioneros que habían creído que la dureza forjaba la fuerza, aquella abundancia parecía imposible. Hiroshi Nakamoto escribió: ellos navegan en ciudades flotantes mientras nosotros nos hundimos en ataúdes oxidados. Su lujo es más poderoso que nuestras armas. Incluso en combate la abundancia continuaba. Los cañones antiaéreos rugían en cubierta. El humo llenaba el cielo. Y sin embargo en el comedor los marineros seguían sirviendo café y mordiendo bocadillos. La disciplina funcionaba como una máquina. Cada hombre conocía su papel. Los japoneses miraban incrédulos. En sus propios barcos todo era caos. Arroz racionado, equipos rotos, oficiales gritando, hombres corriendo aterrados. El contraste se grababa a fuego en sus mentes. Por la noche, las literas los sorprendían más que nada. Cada marinero tenía su propia cama, sábanas limpias y almohadas. En los barcos japoneses, los hombres dormían hombro con hombro, tan apretados que apenas podían moverse.
El aire apestaba a ñezungu, a sudor y aceite. Allí, en los barcos enemigos, el aire circulaba libremente. Las luces seguían encendidas y hasta a los prisioneros se les daban catres donde descansar. Takeshi Mori entendió. El cautiverio en los barcos enemigos nos daba más dignidad que el mando bajo nuestra propia bandera. El derroche resultaba insoportable. Bandejas de comida intacta raspadas en cubos, hogazas de pan apiladas más alto que un hombre, leche arrojada al desagüe cuando se echaba a perder. En Japón, las familias racionaban grano a grano la soja. Los niños bebían té de cebada porque la leche era imposible de conseguir. Allí, incluso los marineros despreciaban las sobras. La humillación era profunda, más cortante que la derrota misma. Cada cucharada de helado, cada trozo de tarta, cada bombilla encendida probaba la debilidad de Japón. El espíritu y el sacrificio no habían podido competir con las máquinas que horneaban pan por toneladas y mantenían postres helados en medio del Océano Pacífico. Cuando regresaron a sus barracones en tierra, muchos ya no hablaban de victoria. Se sentaban en silencio, atormentados por visiones de abundancia que se burlaban de su hambre y del hambre de sus familias. Para ellos la guerra ya había terminado. El poder de América no estaba solo en cañones y barcos. Estaba en las máquinas de helado que funcionaban en alta mar. Las cartas y diarios procedentes de los campos americanos dibujaban una imagen. Hombres que engordaban, heridas que cicatrizaban, espíritus confundidos pero vivos. Sin embargo, al otro lado del Pacífico, otra realidad se desplegaba en los campos japoneses, tan brutal que los sobrevivientes rara vez hablaban de ella o sin temblar. El contraste era abrumador, casi grotesco. Los soldados aliados capturados en Filipinas, Singapur y Birmania soportaban jaulas de bambú, trabajos interminables y dietas de hambre a base de gachas de arroz aguadas. Los cuerpos se consumían, los huesos sobresalían bajo la piel y las enfermedades corrían sin freno. La disentería apestaba en el aire, mezclada con el olor agrio de la carne sin lavar. Los guardias ladraban órdenes con culatas y látigos. La muerte era diaria, casual, sin importancia. John Thompson escribió: mientras sus prisioneros se daban un banquete de carne y Coca-Cola, nosotros lamíamos moho del arroz podrido. La crueldad estaba más allá de la imaginación. Su diario, sacado a escondidas tras la liberación, conmocionó a los lectores con su detalle implacable. Las cifras contaban la historia sin rodeos. En cautiverio americano, moría menos del 1% de los prisioneros japoneses. En cautiverio japonés, 1 de cada 3 prisioneros aliados nunca regresó. Los dos sistemas, uno basado en la supervivencia, el otro en la lenta exterminación, se alzaban como opuestos de pesadilla. En Birmania los prisioneros cavaban la tierra de la selva con palas, obligados a construir ferrocarriles a través de los pantanos. El hedor de la malaria y de los cuerpos podridos impregnaba el aire. Las raciones de arroz se reducían a puñados, a veces alargados con aserrín o hierbas. Los hombres caían en pleno trabajo y sus cadáveres eran arrastrados a un lado como si fueran herramientas rotas. Mientras tanto, en América, los cautivos japoneses trabajaban los campos en relativa calma, a menudo bajo la sombra, y recibían pago en cigarrillos o raciones extra. Bromeaban con los granjeros, bebían agua de pozos limpios y regresaban a los barracones con pan y mantas. La ironía era tan cortante como el vidrio. Thomas Clark entendió. Sus prisioneros se fortalecían mientras nosotros nos convertíamos en esqueletos. Su vergüenza era el consuelo, la nuestra la muerte. Su testimonio al final de la guerra dejó al descubierto el abismo imposible entre las dos naciones. La división cultural explicaba parte de ello. El Bushido rechazaba la rendición. Los cautivos eran considerados menos que humanos, indignos de dignidad.
Los guardias trataban a los prisioneros aliados como bestias deshonradas, herramientas que se usaban hasta romperse. En contraste, la adhesión americana a la Convención de Ginebra exigía supervivencia, orden y utilidad. Los prisioneros eran posibles fuentes de inteligencia, instrumentos de propaganda, incluso pruebas de superioridad moral. Pero para los hombres que lo vivían, la teoría no significaba nada. Lo que importaba eran los cuencos vacíos en los campos japoneses y las bandejas llenas en los americanos. Uno olía a agua de arroz y sudor, el otro a carne asada, café y jabón. La diferencia se podía saborear, ver y sentir en cada respiro. Hiroshi Yamazaki afirmó: nuestros soldados vivían más limpios en campos enemigos que los soldados aliados bajo nuestra propia bandera. La deshonra ardía más que el cautiverio mismo. Su observación resonó en el Japón de posguerra cuando los sobrevivientes regresaron con relatos imposibles de ignorar. La crueldad de los campos japoneses se volvió legendaria. La marcha de la muerte de Batán dejó cadáveres esparcidos en los caminos. En la prisión de Changi, los hombres se consumían con raciones que no alimentarían ni hasta un niño. Los sobrevivientes aliados regresaban con cicatrices de látigos de bambú, dientes perdidos, rostros hundidos. Las fotografías tomadas durante la liberación mostraban figuras esqueléticas apenas reconocibles como humanas. Al mismo tiempo, en Colorado, Texas, los prisioneros japoneses posaban para fotos sonriendo junto a trabajadores agrícolas, cigarrillos en mano, con las mejillas redondeadas por la salud. La contradicción rozaba lo obsceno. Unos morían de hambre en cautiverio, los otros engordaban con Coca-Cola y chocolate. Esa ironía se expandía hacia afuera. Los gobiernos aliados publicitaron la supervivencia de los prisioneros japoneses en América, usándola como propaganda para exponer la brutalidad japonesa. Japón, por su parte, suprimió las noticias sobre la vida en los campos americanos, temiendo que la verdad destrozara la moral. Pero los rumores corrían, llevados por cartas capturadas, diarios interceptados y testimonios de prisioneros que regresaban. Para 1945, el contraste era innegable. Para los soldados japoneses que aún combatían en las selvas, el hambre significaba lealtad. Para los que estaban en América, las comidas y la medicina significaban supervivencia. Y para los soldados aliados atrapados en campos japoneses, cada día era un paso más hacia la muerte. La crueldad de la guerra no se medía solo en los campos de batalla, estaba grabada en los cuerpos de los prisioneros de ambos bandos. El contraste entre los campos se había vuelto imposible de ignorar. Los sobrevivientes aliados regresaban destrozados, mientras que los prisioneros japoneses en América volvían más pesados, más sanos y cargando historias que se esparcían como fuego. Los rumores cruzaban el Pacífico, llevados en cartas interceptadas, susurrados por cautivos y repetidos en panfletos americanos arrojados desde el cielo. En las islas selváticas, soldados medio muertos de hambre leían hojas de propaganda que mostraban a prisioneros japoneses en América sonriendo con bandejas de comida. La mayoría las descartaba como mentiras. Pero algunos dudaban. Los detalles eran demasiado vívidos. Botellas de Coca-Cola brillando con condensación, cuencos de estofado humeante, cigarrillos entre dedos relajados. Poco a poco, aparecían grietas en el muro del Bushido. Masao Kobayashi entendió. El enemigo decía la verdad a través de la comida, mientras nuestros propios oficiales mentían a través del hambre, Su revelación no llegó en un campo de batalla, sino en rumores susurrados dentro de un refugio, historias de camaradas capturados que comían mejor encadenados que los hombres libres bajo el emperador. La rendición había sido impensable. A los soldados se les había ordenado suicidarse antes de ser capturados, arrojarse granadas en la boca o cargar a mano desnuda contra ametralladoras.
Y sin embargo, hacia 1944, algunos comenzaron a elegir de otra manera. Cuando quedaban acorralados, levantaban las manos en vez de los fusiles. Apostaban a que los rumores de pan y mantas eran reales. Y muchos descubrieron, para su sorpresa, que lo eran. Las unidades estadounidenses de guerra psicológica entendieron ese poder. Panfletos impresos en japonés mostraban campos de prisioneros con cautivos sonrientes, comidas de arroz, carne e incluso chocolate. Los mensajes prometían supervivencia, cartas a casa y un trato humano. En comparación con el hambre insoportable de las trincheras japonesas, aquellas imágenes serían más que las balas. Shiro Tanaka afirmó: una cucharada de arroz en un panfleto convencía a más soldados que cualquier bombardeo. La ironía era dolorosa. La propaganda no vencía con palabras, sino con fotografías de comida. Cuando la guerra terminó, los prisioneros que regresaron llevaron esas experiencias a una patria en ruinas. Las ciudades japonesas yacían destruidas, las familias se morían de hambre, los niños buscaban sobras en la basura. Frente a ese escenario, los exprisioneros describían los campos americanos donde la carne era abundante, las mantas gruesas y hasta la Coca-Cola fluía sin límite. Sus palabras desestabilizaban todo lo que se había dicho a los civiles. Algunas familias reaccionaban con incredulidad, otras con rabia. ¿Cómo podía el enemigo haber tratado a sus hijos con dignidad mientras su propio ejército los había dejado morir? El impacto se expandía, forzando preguntas antes impensables. ¿Era infalible la orden del emperador? ¿Era realmente sagrado el bushido? ¿O había sido una máscara de crueldad? Kiyoshi Matsuda escribió: regresé a casa más gordo de lo que me fui. Mi madre lloró, no de alegría sino de vergüenza. Su diario capturaba la amargura de una nación obligada a enfrentarse a la traición, no de sus enemigos, sino de sus propios líderes. La abundancia americana presenciada en carne propia en el cautiverio se alzaba ahora como prueba de la superioridad industrial. El mito de la invencibilidad de Japón se derrumbaba. Soldados que una vez juraron que nunca vivirían deshonrados admitían ahora en voz baja que la vida en manos del enemigo les había mostrado otra verdad. La supervivencia también podía llevar dignidad. El eco alcanzó también a la política. La adopción de la democracia, la industria y la cultura americana en el Japón de posguerra llevaba la huella de esas revelaciones. Los exprisioneros, atormentados pero vivos, describían lavadoras, helados y bibliotecas tras el alambre de púas. Lujos que su nación libre jamás les había dado. Para los civiles que reconstruían entre las ruinas de Tokio, esas historias insinuaban un nuevo camino. La propaganda de la guerra se había derrumbado. Lo que quedaba eran recuerdos de pan, mantas y Coca-Cola. Pequeños consuelos que cargaban más poder que cualquier victoria en el campo de batalla. Y en el silencio del Japón de posguerra, esos recuerdos ayudaron a transformar la visión que la nación tenía de sí misma y del mundo que una vez había intentado conquistar. Los rumores se habían extendido. La guerra había terminado y Japón yacía en ruinas. Los que regresaron del cautiverio en América llevaban consigo un recuerdo que no se borraría jamás. El sabor del pan, el burbujeo de la Coca-Cola, el asombro de sobrevivir cuando habían esperado la muerte. El cautiverio no les había arrebatado la dignidad. Para su sorpresa se la había devuelto. Lo que comenzó con manos temblorosas aferrando jabón en una ducha, o con la confusión ante un plato de huevos revueltos, terminó en revelaciones que calaban más hondo que las balas. Para hombres criados en la creencia de que la rendición borraba el honor, sobrevivir tras las cercas americanas revelaba un contraste brutal. El enemigo que se suponía bárbaro resultó ser eficiente, rico y extrañamente humano. Kenji Arakawa escribió: éramos prisioneros, pero nos alimentaban como hombres. En nuestro propio ejército nos habían tratado peor que a ganado.
Su testimonio reflejaba la experiencia de miles. Japón había combatido con hambre, con espíritu, con una ideología que glorificaba el sacrificio. América luchó con fábricas, con granjas y con suministros interminables. De un lado el hambre era un arma, del otro la comida era abundante, incluso para los cautivos. La brecha entre ambas naciones se podía saborear en cada bocado de carne, en cada sorbo de Coca-Cola, en cada cigarrillo compartido a través del alambre. Para los civiles en ciudades arruinadas, las historias llevadas por los prisioneros repatriados calaban hondo. Familias que habían sobrevivido con hierbas y sobras ahora escuchaban a hijos que describían tabletas de chocolate, películas en los comedores de los campos y médicos que trataban heridas sin dudar. El contraste humillaba, pero también iluminaba. Hiroshi Tanaka entendió. El imperio nos dijo que la rendición era el infierno. Sin embargo, el infierno del enemigo tenía mantas, café y pan. Era más de lo que nuestra propia nación nos había dado jamás. El simbolismo se volvió claro. Un cuenco de estofado, una botella de Coca-Cola, una manta caliente, se convirtieron en íconos del verdadero poder de América. No solo fuerza militar, sino abundancia industrial. No solo fusiles y bombas, sino la capacidad de producir más comida de la que los enemigos podían soñar. Esa abundancia quebraba la moral con más eficacia que cualquier derrota en el campo de batalla. Hasta los detalles más pequeños se grabaron en la memoria. El olor a jabón, el zumbido de las luces eléctricas, la visión de máquinas de helado girando en los portaaviones. Esas imágenes se repetían sin cesar en las mentes de los prisioneros mucho después de la guerra. Hablaban de ellas en voz baja, con cautela, como si admitir la verdad significara traicionar algo sagrado. Pero no podían borrarlas. Masao Fujita afirmó: sobreviví no gracias al bushido sino gracias al pan americano. Esa es la vergüenza que llevaré para siempre. Su confesión reflejaba a toda una generación de hombres que comprendieron que la supervivencia no había venido del sacrificio, sino del mismo enemigo al que les habían enseñado a odiar. Y así, el cautiverio reveló algo más que la derrota. Mostró el abismo entre dos civilizaciones, una aferrada a códigos de honor que morían de hambre, y otra que ahogaba incluso a sus prisioneros en abundancia. La humillación fue amarga, pero dentro de ella había una extraña claridad. La guerra no terminó solo con fuego nuclear o ceremonias de rendición, sino también en miles de momentos silenciosos tras el alambre de púas, momentos en que hombres que habían esperado crueldad recibieron en cambio mantas, medicinas y comida. Esos momentos destrozaron la propaganda, erosionaron la ideología y plantaron las primeras semillas de la transformación de posguerra. Al final, los prisioneros japoneses no recordaron el cautiverio como degradación. Lo recordaron como el instante en que vieron el mundo de otra manera. Para ellos, la Coca-Cola no fue solo una bebida, fue el símbolo de una nueva realidad. El enemigo había conquistado no solo con armas, sino con abundancia, orden y una visión de la supervivencia que Japón jamás había ofrecido a los suyos.